Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca. La polémica de la semana corre por cuenta del comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro. En sus más de 2 años a cargo de la institución castrense, el oficial ha protagonizado operativos importantes como la captura del máximo capo del Clan del Golfo, alias Otoniel, así como varias polémicas por sus fuertes y espontáneas declaraciones, como cuando dijo que el Ejército no se iba a dejar vencer por víboras venenosas, como cuando dijo también que la JEP y entregó la cifra de 6.402 casos de falsos positivos. Por supuesto, el indirectazo lo envió en Twitter, donde el general no se guarda absolutamente nada y ahora sus comentarios escalaron a la campaña presidencial, contestándole él al candidato Gustavo Petro, quien dijo que algunos generales están en la nómina del Clan del Golfo. Esta afirmación fue refutada por Zapateiro en una declaración virulenta que defendió la institución atacando y revivió el video o el Petrovideo del senador Gustavo Petro, en el que se le ve recibiendo dinero en bolsas aparentemente de Juan Carlos Montes, un exfuncionario del IDRD. Para algunas personas, el oficial se metió en política, se dejó provocar y rompió una de las tradiciones de separación del ejército del debate político en el país, incluso para algunos violando la Constitución. Sin embargo, ahora el presidente Iván Duque lo respalda al general Zapateiro, pero se mete en la Procuraduría. ¿Qué pasará con el alto oficial? ¿La Procuraduría podrá sancionarlo? El senador Gustavo Petro se excedió con los señalamientos a la fuerza pública. Bienvenidos, ese es el tema de conversación esta noche, iniciando semana en Zona Franca. La andanada de trinos fue respaldada por el presidente Iván Duque, que defendió a Zapateiro sin mediar ninguna consideración. Por ese señalamiento, dice que si hay pruebas que vinculen a generales con corrupción, deben ser presentadas en los tribunales, respondiéndole al candidato que, según las encuestas, hoy se perfila como mayor opción para llegar a la presidencia de la República. Si cualquier persona, y más un congresista, que ostenta una responsabilidad política, tiene una acusación de ese nivel, que tenga la gallardía de denunciarlo ante las Cortes, que se presente a los tribunales, pero que no pretenda hacer política enlodando la institucionalidad. Son las 9:06 de la noche. Saludo entonces al vicealmirante Luis Ordóñez, que es expresidente del Cuerpo de Generales y almirantes retirados y columnista. Ahora, bienvenido, almirante. Buenas noches. Muchas gracias. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. Esta noche también con nosotros Emel Rojas, que es concejal de Bogotá por el Partido Colombia Justa Libres. Concejal, buenas noches, bienvenido. María Camila, buenas noches para usted, para los compañeros de mesa y a toda la audiencia. Gracias. También saludo a Jorge Molano, que es abogado, defensor de derechos humanos. Bienvenido, doctor Molano, buenas noches. María Camila, buenas noches. Un saludo a los que nos acompañan en la mesa y a la audiencia. Gracias. Finalmente saludo a un hombre muy conocido en esta mesa, que es el doctor Antonio Sanguino, senador del Partido Verde. Senador, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, María Camila. Muchas gracias por esta invitación y, por supuesto, un saludo a toda la audiencia y a mis compañeros. Pues quiero comenzar con usted, senador, para preguntarle si para usted el general Eduardo Zapateiro participó en política con estos trinos, respondiéndole a Gustavo Petro. Por supuesto que participó en política, por supuesto que intervino en la contienda electoral, violando el artículo 127 de la Constitución Nacional, que prohíbe expresamente a los servidores públicos intervenir en política, pero más grave aún, el general Zapateiro violó un principio que debe ser sagrado para nuestras fuerzas militares, que es el de la no deliberancia de nuestras Fuerzas Armadas. Ese es un principio que estaba establecido en la Constitución de 1886 y que fue reiterado en la Constitución de 1991, que es además una violación grave porque socava los fundamentos de nuestra democracia. Las armas del Estado son las armas para defender a toda la sociedad y esas armas no pueden estar al servicio de ninguna consideración política. No solo para que opine contra Petro, sino para que opine contra cualquier candidato presidencial, sobre todo porque ese candidato presidencial, cualquiera que él sea, será en 3 meses
el jefe de las Fuerzas Armadas según nuestra Constitución como presidente de la República. Así que está afectando el futuro mando de las Fuerzas Armadas de Colombia. Y yo creo que eso es no solo reprochable, sino inaceptable, censurable y además debe ser sancionable para que quede un precedente de que ni él, el señor Zapateiro, el general Zapateiro, ni ningún otro oficial de nuestras fuerzas militares vuelva a hacer lo que acaba de hacer el señor general Zapateiro. Almirante Ordóñez. Bueno, no coincido para nada con el senador Sanguino y los motivos son claros. ¿Qué deliberancia puede haber si cuando se habla de deliberancia es discutir las órdenes? Aquí no hay ninguna orden. Aquí está un candidato a la presidencia denigrando al ejército con sus cabezas visibles, que son los generales, y haciendo quedar mal a la institución. Entonces, a mí me parece que el que se equivocó fue el candidato Petro, y se equivocó de cabo a rabo. En 3 meses puede ser el presidente de la República, y cómo va a entrar a gobernar diciendo que los generales no son escogidos por mérito, sino que son escogidos por políticos corruptos, que también es una cosa muy grave, pero que además son corruptos. Entonces a él toca ahí a todo el generalato y todo el almirantazgo, y creo que se equivocó, porque nosotros somos honestos, yo soy honesto y el 99% son honestos. Entonces lo que él tiene que hacer o ha debido hacer era las denuncias del caso, hágalas. Además es un senador de la República que tiene una responsabilidad con el pueblo, con la población, con todo el mundo. Él no puede salir a denigrar de las fuerzas militares, y peor en un momento de dolor. Pónganse ustedes en la situación que se le muera un hijo, un familiar, porque los soldados son hijos de nosotros, y ese mismo día sale el senador, el candidato, digámoslo porque está en esa condición, a hablar en que los generales son corruptos mientras los soldados se mueren. Hombre, no tenía derecho a hacerlo. 6 muertos, 5 heridos, él no puede salir a hacer eso, y el general Zapateiro sale a defender su institución. Él es el comandante del ejército, él tiene que responder por su institución y tiene que defenderla. Y yo no veo participación en política, él no habló de partidos, él no buscó votos, él no está quitándole votos a nadie. Es más, el general Zapateiro lo debería hacer con cualquiera que salga a esto mismo. Porque, almirante, se da por aludido el general Zapateiro cuando Petro dice que los generales están en la nómina del Clan del Golfo. Hay generales, dijo Petro. Hay generales. No dijo los generales. El general. No digo, hay generales. Vamos a poner el tiro para leer exactamente. Y yo le voy a decir lo siguiente. Dice, almirante, algunos de los generales están en la nómina del Clan del Golfo. Yo me he opuesto al ascenso de general de la República, entre esos del general Zapateiro. Me opuse al ascenso del general Nicasio Martínez. Tenemos un proyecto de ley en el Senado de la República para modificar el sistema de ascensos, para que se incorporen los más altos estándares en materia de derechos humanos en los ascensos de los oficiales de la República. Hay generales que no merecen la condición de generales, que luego resultan condenados. Bueno, ahí está Mario Montoya, y ahí están todos los generales que han sido mencionados por vínculos con el paramilitarismo o por comprometimiento en graves violaciones como los falsos positivos o con delitos como el narcotráfico. Es que aquí no estamos hablando del ejército de Dinamarca, ni estamos hablando, digamos, de asuntos por fuera de la realidad, ¿no? Senador, entonces eso corresponde a una discusión política, almirante. Claro, a una discusión política, claro, pero a una discusión que corresponde al ámbito de la política. Y en esa condición es que lo está haciendo el candidato Petro. Yo no estoy con Petro, yo estoy con Fajardo en la presidencia de la República. Pero a mí me parece que aquí hay límites que no se pueden traspasar, y lo traspasó el general Zapateiro. No, senador, qué pena con usted, pero para contrarrestarle la respuesta, qué pena, pero no. Es que él no puede salir a decir que hay generales, él también es un general Zapateiro y se siente aludido. Y los que estamos en el retiro, ¿por qué nos tenemos que sentir aludidos de estar cuestionados? El candidato ha debido tener la entereza y la responsabilidad que además como funcionario público tiene como ciudadano colombiano, denuncie con nombre propio, pero no le haga un daño a la institución cuando hay luto, cuando hay dolor, y entonces dice que mientras se mueren los soldados, los generales son corruptos y son elegidos por corruptos. Eso está fuera totalmente de contexto. Se equivocó el candidato, se equivocó, no era la manera de hacerlo. Doctor Molano. Mira, creo que aquí se está desviando y confundiendo el debate. La gravedad de lo que ha hecho el general Zapateiro es que ha ingresado en un terreno donde decide romper con el Estado de Derecho. Y es muy grave que el general Zapateiro nos ofrezca
como alternativa el desconocimiento del poder militar al poder civil. El presupuesto constitucional de toda democracia y de la Constitución del 91 es que el poder militar debe estar sometido al poder civil. Y para eso el constituyente definió que la fuerza pública no es deliberante y que la fuerza pública no puede participar e intervenir en política. ¿Por qué? Porque la nación necesita unas fuerzas armadas que sean neutrales, unas fuerzas armadas que no se planteen como aliadas o favorecedoras de intereses o proyectos políticos. Porque la nación necesita unas fuerzas armadas que, como ha dicho el Consejo de Estado, no asuman que sus críticos son enemigos. Porque cuando esas fuerzas armadas incurren e ingresan en esos laberintos, pues resultan las sociedades como la chilena con Pinochet, como la nicaragüense con Somoza, y vemos la serie de dictaduras militares en América Latina. Y creo que no es solo grave que él haya decidido, porque es que él incursionó en política. Cuando leemos sus trinos, dice, comillas, senador, no se valga de su investidura, inviolabilidad parlamentaria para pretender hacer politiquería con la muerte de nuestros soldados. ¿Qué está haciendo ahí? Entrar a atacar a un candidato presidencial con manifestaciones que van planteando descalificaciones y que están con ello beneficiando a otros candidatos presidenciales. Eso es una clara manifestación en política. Sobre dicha base es que hoy le hemos pedido al fiscal general que abra ya una investigación en contra del señor Zapateiro y que se promueva lo más pronto posible una imputación de cargos. ¿Para usted esto no es disciplinario, sino penal? Concurre una falta gravísima de carácter disciplinario, pero también el Código Penal establece que quien a través de resoluciones o conceptos se vaya en contra de la Constitución o de la ley, incurre en un delito que es el prevaricato por acción, pero que adicionalmente el funcionario público que intervenga en política, eso es una conducta penal que se sanciona con multa y con la pérdida inmediata del cargo. El señor Zapateiro, con lo que hizo de esos trinos, pero con lo que hizo el día de ayer, de advertir que hay más zapateiros, lo que ha hecho es amenazar a la sociedad colombiana. Eso es poner una espada de Damocles sobre la sociedad para generar temor. Y esos temores que se pretenden imponer violan la Carta Democrática Interamericana, pues nos plantea que Colombia está a puertas y claramente configurada para que el 29 de mayo no tenga unas elecciones justas y libres. Concejal Rojas. Por supuesto que no. El general Zapateiro no violó ni la Constitución ni la ley, querido doctor Jorge. Mire, ¿qué es la deliberación? La deliberación es participar en política, en estructuras políticas, como son los partidos políticos, elegir y ser elegido y poder tener posturas beligerantes desde el punto de vista democrático y político. El general Zapateiro no solamente es un general, sino que también tiene sus asesores. Y yo les sugiero respetuosamente que miremos la sentencia del año pasado, que le permite precisamente en la Corte Constitucional revisar qué es esa norma que se revisa precisamente por acciones, en este caso el general Zapateiro, que insisto, no cometió ningún delito, es más, no cometió ningún acto contra el régimen disciplinario en el país. Por supuesto que lo deben investigar, que lo investiguen. La Procuraduría lo va a investigar y como resultado se va a determinar que no cometió, que no violó ninguna norma. La sentencia del año pasado, querido doctor Antonio, puede un funcionario, en este caso un militar o alguien de la policía, en 4 condiciones. Una,
divulgar la información, tiene que hablar, es que los generales no están callados. Segundo, dar opiniones sobre políticas públicas. Tercero, defender la gestión que le está haciendo. Y si el general salió a hablar, no es que él se haya sentido pues aludido, es que él es el comandante del ejército. Y cuando uno ostenta la calidad de presidente de una corporación o de comandante, en este caso castrense, pues él tiene que salir a defender a sus generales. Lo mismo haría el comandante de la Armada, el comandante de la Policía o el comandante de la Fuerza Aérea o el comandante general de las Fuerzas Militares. Lo debe hacer, no porque se sienta aludido, porque esa es parte de lo que tiene que hacer y es el cuarto punto de la sentencia. La sentencia que dice cuando da respuesta a cuestionamientos de las ejecutorias. Entonces, el doctor Petro no puede salir ahora a decir, a generalizar, cuando es un tema también de dolor, cuando durante todo el tiempo revise los trinos de Petro durante los últimos 3 años. No ha hablado nunca en contra de una acción en contra de los militares por fallecimiento. Ahora sí lo va a usar políticamente porque está en campaña. Él sí debería revisarse qué es lo que está haciendo en política. Senador Sanguino. Sí, pero aquí no estamos discutiendo los trinos de Petro. Me da mucha pena. ¿Pero usted no cree que hay alguna consideración a Gustavo Petro? Petro está en campaña y Petro podrá decir cosas que son razonables, otras que no lo son. Yo mismo tengo controversias con Gustavo Petro y los que estamos en la arena política podemos tener controversias. Esa no es la discusión. La discusión es la conducta del general Zapateiro. Porque es que el general Zapateiro primero está obligado a guardar silencio en la contienda política. Está obligado por la Constitución. Él juró no deliberar. Segundo, no deliberar. Segundo, una cosa es que el general Zapateiro le pida al candidato X o Y que fundamente acusaciones de esa naturaleza, que las individualice, que las coloque en conocimiento de las autoridades y no que salga con semejante tropelía con la que salió en esos trinos. Es que acusa, mejor dicho, califica la conducta de Petro como politiquera, como clientelista, como la utilización de los muertos de los soldados, ¿no? Cuando aquí está hablando de unos generales, es que Petro no estaba hablando de soldados, etcétera, pero al margen de lo que haya dicho Petro. Pero además, en esa andanada de trinos, ¿no?, sale a hacer acusaciones de carácter penal contra un servidor público que es un congresista de la República. Así que, digamos, yo creo que, digamos, la defensa de la institucionalidad militar, no le da patente de corso al señor general, ni a él ni a ninguno, ¿no?, para que se entromezca en el pugilato político en una campaña además absolutamente polarizada. Ahora, más grave aún, que el presidente lo encubra. Entre otras cosas, el presidente lo encubre porque se siente cómplice de Zapateiro. Es que el presidente no ha escatimado ningún esfuerzo en meter la mano en la contienda electoral, en decir que su candidato es Fico Gutiérrez, en cuestionar al candidato uno u otro, el que sea, de los que estamos en la oposición. El señor presidente está tomando partido, como dijo Rodrigo Primi en su columna del día de ayer o del día de hoy. Senador, pero tenemos presidente, pero no tenemos jefe de Estado. No tenemos jefe de Estado que preserve. Escúchame, almirante, yo termino. No, es que la que está moderando es ella, no usted, almirante. Entonces, escúcheme, yo termino mi argumento, ¿sí? Entonces, el señor presidente de la República no se comporta como jefe de Estado, sino como jefe de campaña de Federico. Pero no es el tema, y eso tampoco es permitido, ni puede ser permitido. Ese tampoco es el tema de discusión. Usted aprovecha para hacer política y mete al presidente y hablar mal del presidente. Vamos a los hechos. El tema aquí es que al ejército se le agredió en plena campaña. Hay una patente de corso para los candidatos presidenciales. A mí me da pena con usted y con todos los que estén apoyando esto. El candidato, porque es que él actúa como senador cuando le conviene y candidato cuando se le sirve, el candidato no tiene una patente de corso. Él no puede salir a decir lo que le provoque. Almirante, déjeme terminar, perdón, por favor. que termine el almirante, ya voy con usted, doctor Molano. Y no puede ser posible, y como lo dice el doctor aquí, que es que hubo desobediencia civil. ¿A quién se desobedeció? ¿El doctor Petro está en la línea de mando?
Es que aquí no hay que confundir, aquí estamos pensando que el militar no puede ni hablar ni expresarse. Yo le quiero dejar claro a usted, senador Sanguino, y a usted, doctor, que es que el militar piensa, es una persona pensante y preparada. Tienen doctorados, maestrías y tienen una carrera profesional y técnica y tecnológica. Entonces, que el militar tiene que quedarse callado, ¿de dónde acá? O sea, que no entre en política, ¿usted cuál es que no entró en política? ¿A qué partido favoreció? ¿Qué candidato favoreció? Pues a Federico. ¿Qué votos? Federico, bueno, Eso a Fico. usted lo está promocionando en ese programa. Gracias, pero Andrés. Si el general Zapatero quiere hacer campaña electoral, que pida la baja y haga campaña. Para terminar, no porque si él quiere defender las fuerzas tiene mucho afán militares, político, tiene que unos pida la baja. Que termine el almirante, ya vamos, doctor Molano. Almirante, pero para eso desde el año Si a uno 90 no lo dejan hablar, se nombró perdón, un ministro se pierde. civil, ¿no? Perdón, doctor Molano, que qué termine el pena con almirante usted. y ya voy con usted. Yo le termino la idea. Qué pena con usted. Si yo soy comandante de un buquecito en el Magdalena Medio y el alcalde le ha faltado el respeto a mi buque, yo salgo y hago defender mi buque. Y no le estoy faltando a nadie porque no está en mi línea de mando. Pero él no puede salir y el candidato no tiene patente de corso para decir lo que quiera. Las fuerzas militares y el comandante del ejército que lo está agrediendo porque él además es un general y se tiene que quedar callado. Qué pena con ustedes, pero eso no. Ese es un error que hay acá, ya termino la idea. Es un error que hay, que el militar es como un aparato ahí puesto, vaya, defienda a la sociedad y ahora quédese callado. Qué pena, pero no. Que nosotros no intervengamos en política, que no somos deliberantes, lo tenemos clarísimo. Esta es la democracia más antigua de América. Y los otros, ¿cuándo ha visto los generales y almirantes en política? No estamos. Pero cuando le tocan la fibra al general Zapatero, eso era lo que tenía que hacer. Si él no sale a defender a su ejército, al día siguiente lo debían tumbar por falta de ¿qué será? De liderazgo, de control de su institución, de respaldar a su institución y defenderla. Han debido denunciar a esos corruptos, estoy de acuerdo, y que se vayan a la cárcel todos, inclusive los senadores que aprobaron esos ascensos, que dice el candidato que esos son corruptos también. ¿Por qué no los denuncia? O sea, si es que él está allá, ¿cuánto lleva en el Congreso este señor? Denuncie, pero no haga eso. Coincido con el doctor Emel en que estos ataques o estos pronunciamientos del senador Gustavo Petro no son nuevos. Y me permite preguntarle si se dejó provocar el general Zapatero por Gustavo Petro. Petro, que es un provocador profesional. Yo no diría eso, pero pienso que hizo lo que le tocaba, que era defender. Ahora, hay unas consecuencias interesantes de esto que sucedió. Todos los problemas reales que hay ahorita con el pacto histórico, Piedad Córdoba, la futura vicepresidenta, si sale elegida en el CISBEN, y luego la visita a las cárceles, y luego el perdón social. Qué pena, pero todo eso son cosas mucho más graves que lo que dijo el general. El general no se metió en política, pero eso sí es grave. ¿Qué futuro le espera a este país con ese escenario tan negro? Y eso está tapado ahorita gracias al escándalo que se armó. Doctor Molano. Bueno, yo no tengo ningún interés en intervenir en el alinderamiento político y en el debate político, porque creo que lo que nos han invitado hoy es diferente. Y es que yo sí creo, almirante, que hay un orden constitucional y que lo aprobó el pueblo de Colombia a través de una asamblea constitucional en el año 91. Ese orden constitucional define que el jefe supremo de las fuerzas militares es el presidente de la República. Si el jefe siente que su fuerza está siendo objeto de ataque o agresión, pues debe actuar. Y si él no actúa, tiene un delegado que es el ministro. Por eso desde el año 90 el presidente Gaviria inicia con Rafael Pardo como un ministro civil a efectos de garantizar que la fuerza pública no entre en los debates políticos. ¿Y aquí qué hizo el general Zapatero? Saltarse todo. Se saltó al ministro que lo respaldaba en la ruptura del orden constitucional, se saltó al presidente que lo respaldaba en la ruptura del orden constitucional, y en esa medida, ¿qué hizo? En el año 2012 el Consejo de Estado dejó preciso que le es prohibido adoptar posiciones políticas partidistas o de otro tipo en pro o en contra de aspirantes, permítame le digo, no ha violado ninguno, de aspirantes a cargos públicos. Y la sentencia de la Corte Constitucional va en la misma línea, no ha violado nada. Mostrarse de manera parcializada en estos aspectos. No ha violado nada. Cuando el señor general sale a calificar los actos como de politiquería, sale a calificar
los actos que había investigado ya la Corte Suprema y sale a hacer descalificaciones del candidato presidencial, pues está haciendo un papel de favorecimiento y está rompiendo la neutralidad que se le impone, con lo cual desconoce su deber de no ser deliberante. ¿Dónde queda, doctor Molano, el artículo 219 que dice, entre otras cosas, si me permite leérselo textualmente, la fuerza pública no es deliberante, no podrá reunirse sino por orden revise la de autoridad sentencia del legítima. Consejo de Estado y revise la sentencia de la Corte Constitucional. Ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Ahí está precisamente, doctor Molano. Eso no beneficia, digo, en algún sentido al general Zapateiro, entendiendo que le responde a Petro, que está diciendo que algunos generales están en la nómina del Clan del Golfo. No, porque precisamente lo que nos ha dicho y enseñado la Corte Constitucional es que cuando se impone el no ser deliberante, se está buscando precisamente que la fuerza pública sea una garantía de neutralidad en el desarrollo de la vida política y democrática. Y después de la actuación del general sigue siendo. En la vida política. Y esto no incursionar en el debate electoral, no incursionar en el debate político. No incursionado. El general Zapateiro ayudaría mucho textualmente observar lo que dijo Gustavo Petro. Si lo que dijo Gustavo Petro fue un ataque a la institución militar, se lo ponemos, al Ejército Nacional y a las fuerzas militares, o si fue una calificación de conductas de algunos de sus miembros. Eso es muy importante saberlo, porque entonces, digamos, para extremar el argumento, uno podría decir que el general Zapateiro salió a defender esos miembros de las fuerzas militares que están comprometidos en delitos graves. Y no a la institución. Y no a la institución. Entonces, a mí me parece que aquí es muy importante la precisión de las afirmaciones que están en juego en este debate. Ahora, yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Ni es bueno el lenguaje altisonante de Petro en esta discusión y en estos asuntos. Yo soy crítico y he tenido una conducta. Me corresponde además ser senador de la Comisión Segunda del Senado de la República, precisamente por donde pasan los ascensos. Y hemos discutido una y otra vez los ascensos que se han aprobado de manera equivocada en el Congreso de la República. Ahora, yo no puedo decir que los congresistas que votaron por esos ascensos sean corruptos o estén comprometidos en crímenes. A mí me parece que eso es una ligereza y eso es una aseveración que es criticable, pero no es bueno tampoco que el comandante del Ejército, ¿no?, se despache de esa manera, porque lo que nos están proponiendo es un escenario de enfrentamiento institucional, de ruptura institucional, que es gravísimo para la sociedad colombiana. Pero usted menciona algo, déjeme preguntarle, permítame un segundo, concejal Rojas, sobre el capítulo Petro, porque es que Petro, según las encuestas, no es el candidato que hoy tiene más opción de llegar a la presidencia de la República. ¿A usted le parece, senador Sanguino, usted es un hombre muy curtido en la política, que ese es el tono del que se perfila a ser el presidente de la República, del que llegaría a ser el comandante en jefe, hablando de los generales que seguramente le recibirán el gobierno el próximo junio? Pero él está hablando de Zapateiro. Está hablando de los generales. Está hablando de generales. No, veamos exactamente. No, de los que están comprometidos en delitos. Pero además es grave ese lenguaje altisonante y ese tono de Gustavo. Pero es grave también, ¿no?, la reacción del señor Zapateiro. Imagínense usted si el escenario sea que Petro es el presidente y el señor Zapateiro es el comandante del Ejército. ¿Qué sociedad nos espera? No, se va. ¿Qué sociedad nos espera? Y si se va Zapateiro, y entonces los otros generales y los otros zapateiros que según el propio Zapateiro existen en el Ejército. Imagínense usted a qué nos vamos a enfrentar, ¿no? ¿Cuál es la sociedad que nos espera? O sea que estamos sobre un campo minado desde el punto de vista institucional. No lo es. Entonces, claro que lo es. ¿Por qué? Porque también hay un asunto que me parece grave. Hay una politización de las fuerzas militares en este gobierno. Hay un retorno de una mentalidad de guerra fría en este gobierno. Hay una actitud de persecución del opositor como si fuera enemigo interno. También lo hay. Y eso hay que reconocerlo.
No, porque para si nada. no, Senador. Concejal Rojas. no podemos superar estos problemas que afectan la democracia. No, Senador, pero usted eso sí no reconoce, existe, senador, que ahora quisiera efectivamente hablar. no ha sido digamos, el trino más adecuado de Petro. Usted lo reconoce y lo reconocemos todos. El punto es si el general... Reconózcame los de Zapateiro. No, yo lo que sí le No, reconozco... pero también No, reconózcamelo. es que general Zapateiro... No, pero yo que le ¿a reconozco. usted le parece No, que eso pero- es tono mesurado del pero comandante venga- del ejército? No, pero venga, sí que ¿A usted le reconozco. parece el que tiene las armas de la República? venga, permítame. Y además me dice el No, almirante, Antonio, no, venga, es que él no está obligado No, no. a respetarlo porque no está en su línea de mando. O sea que si yo mañana en el debate Pero es que que tenemos en el Senado con Zapateiro le digo, señor Zapateiro, usted encubrió una masacre en Puerto Leguízamo, el señor Zapateiro Eso es una tiene cuestión- patente de corso para insultarme porque No. yo no soy de su línea de mando. Son dos. No, pero yo soy venga, un poder, pero es que yo soy un eso es poder, otro escenario yo represento Eso el es- poder legislativo, Antonio, y eso puedo es hacer escenario. control político Venga, yo sobre que el le general reconozco, Zapateiro. yo que le reconozco, Pero reconozco es que hay otro escenario. investigaciones y por No, eso pues también claro le, que lo es. y también le digo que investiguen al general, la investigación que va a dar, que no participó en política, pero yo reconozco que hay generales, incluso retirados que están en problemas, bueno que los investiguen, pero Petro no puede venir aquí a decir que todos o generalizar con un Pero, como Emel. si yo pudiera decir, le termino la idea, como si con eso no estuviera consiguiendo votos. Claro que Petro está dividiendo y le digo, doctor Morón, le insisto, el general no violó el marco constitucional y legal. Y usted mismo, en la sentencia del Consejo de Estado y en la sentencia de la Corte Constitucional, el general nos ha salido el parámetro. Él tiene que salir a defender la institucionalidad como cualquiera lo defendería. Y él no ha dicho aquí que no voten por Petro. Aquí lo que ha dicho sencillamente es respondiendo, defendiendo la institucionalidad que lo tiene que hacer. Y como dijo el almirante, los generales ahora, en la obediencia de vida, Antonio, la obediencia de vida, ¿qué pasó? ¿Falsos positivos? Pues por supuesto, porque es que la obediencia de vida no se puede predicar para ir a cometer un ilícito. El general no ha cometido ningún ilícito, lo van a investigar y no va a pasar nada. Él no ha participado en política y Petro sí está tratando de hacer lo que ella hizo con la policía, tratar de dividirla. Y con el ejército lo que está haciendo, dividir entre los cuadros y los soldados. Y eso no Sí. le va a salir bien. Emel, te pregunto, Emel. Perdóneme un segundo, Senador, almirante. permítame decirle algo. Mire, Colombia tiene las mejores fuerzas militares y estos son hechos, no es que yo lo estoy diciendo, lo puede ver el país. La democracia más antigua de América. Aquí se apoya el gobierno que llegue y a ustedes les consta. Aquí llega un gobierno de tendencia de El que sea. centro, El que sea. centro izquierda, se apoya. Y esas fuerzas militares, lo grave, mire, yo se lo voy a decir, lo grave de esto es que las están tratando de meter en política. Cuando el candidato Petro en un discurso luego vuelve y repite lo que dijo en su trino y dice es que los generales no llegan por mérito ni por lo que hacen, sino porque son elegidos por corruptos, está creando desconfianza en la población. Lo único que queda aquí entre partidos que se jalan las ideas para un lado y para el otro, lo único que queda en el centro y que es neutral son las fuerzas militares y las están metiendo. Cuando él se atreve, el senador Petro, a faltarle el respeto a las fuerzas militares con lo que dijo, porque está haciendo lo que dice el concejal, pone a los generales aquí para hacerlos ver como que vergüenza. Mientras matan soldados, estos están corruptos. ¿Y quiénes son? No dice. Entonces genera todo el generalato. ¿A quiénes son? Genera ese manto de duda que es tan delicado. Mire, senador, se lo digo. Almirante. Ya termino la idea. Déjeme terminar la idea. Lo que hay que cuidar en este país, y se lo digo yo, son las fuerzas militares. Cuídenlas, porque ese es el... Cuidémosla. Dígale a Zapatero ¿Quiere toda la- también. Claro. Cuidémosla. Pero La no- estamos cuidando. Cuidémosla. Cuidémosla. Se mantiene neutral. Cuidémosla. Déjeme terminar la idea. La está cuidando. Esos 170.000 hombres y mujeres del Ejército Nacional que vean que allá están hablando sus generales y nadie dice nada, esa enseguida pierden la moral. Hay, en el código disciplinario que compete también al candidato Petro, hay claramente una cláusula entre las faltas gravísimas que habla de atentar contra la moralidad de las instituciones. Y eso es muy grave. Cuando él está hablando lo que dijo, está yendo contra la moralidad de la fuerza pública y poniendo a ese soldado a desconfiar de su general. ¿Y cómo va a ir el soldado después a cumplirle a su general si le han creado ese manto de desconfianza? ¿Quién va a defender la democracia en este país? Y mire, y ya para terminar la idea, en el Teatro Patria, que ese discurso de Lleras Camargo, del año 58, que fue como un acuerdo y unas reglas en cómo nos vamos a mover los políticos y cómo se van a mover las fuerzas militares, él, en una de las cosas que dice que es muy valiosísima, y ojalá el candidato Petro la leyera, dice Lleras Camargo,
nunca se podrá meter en la contienda política de las fuerzas militares porque le van a hacer un daño. Y luego dice, yo con 30 años de experiencia, dice Lleras Camargo, nunca me he metido a tocar a la fuerza pública, le exijo cuando me toca, le pido resultados cuando me toca, pero nunca me he metido a eso que hizo Petro, porque eso es el acabose de las fuerzas militares. Léanlo, ahí está en el discurso. Sí, es que yo creo que aquí podemos generar confusiones a la misma sociedad, porque yo no creo que el candidato Petro sea quien haya generado dudas o desconfianza sobre las fuerzas militares. Creo que gran parte del problema que experimenta hoy el país es que más de una docena de altos oficiales del ejército están sub iudice ante la JEP. ¿Por qué? Porque participaron del asesinato de esos 6.402 colombianos entre el 2002 y el 2010 en los llamados falsos positivos, y que siguen ejerciendo mando, y que Colombia desconoce el deber que le impuso el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas desde el año 97, que era separar del cargo, provisionalmente al menos, a quienes están siendo objeto de investigación. Y entre ellos está el general Zapateiro, frente al cual se ha señalado participación en falsos positivos. Entonces creo que no es algo que se haya generado con los comunicados de Petro de la semana pasada, pero fue sino vencido en que juicio. esa visión que la sociedad también ha ido construyendo tiene que ver con un papel objetivo donde se ha asesinado sistemáticamente habitantes, pobladores no y diga opositores. eso no es correcto, porque eso no lo han vencido en juicio ni a la mitad de los que usted está nombrando. Y los que cometieron faltas y terminaron sentenciados, pues están pagando su pena. Y que la paguen. Y que la paguen. Y Pero- aquí nadie pero va a Almirante, defender, mire. perdón, aquí nadie va a defender al que cometió faltas, pero usted está hablando de sistematicidad, eso no se ha probado. Me extraña que un abogado, porque yo sé poquito derecho, lo que pude aprender en servicio activo, pero lo que sí tengo claro es que uno es inocente hasta que lo venzan en un juicio. Y eso hay que defenderlo hasta el final. Y entonces usted dice que hay que sacar a Zapateiro porque está cuestionado. No, háganle su proceso y vénzanlo en juicio. Pero ¿por qué rompemos el orden jurídico de la nación, la constitución y las leyes que dice que uno es inocente hasta que le demuestren lo contrario? O sea, ¿por qué el militar, si es de una vez usted dice, sáquenlo? Y el senador Sanguino dice, hay unos cuestionados, no los asciendan. ¿Por qué si no me han vencido en juicio me van a sacar de las fuerzas militares? Y le digo, como lo dice aquí el concejal, y yo como militar se lo digo, el que cometió faltas que las pague. Aquí nadie le va a tapar nada a Pero nadie. fíjese, almirante, Tiene María razón. Camila, un comentario, digamos, porque nos Señor. metemos en otro debate que es en el del sistema de ascensos. Y yo, digamos, he estado muy comprometido en ese debate en el Congreso. El argumento de los que votan siempre todos los ascensos, porque, digamos, el Congreso terminó convertido en un comité de aplausos de los ascensos. Entonces el gobierno llega con los ascensos y todo se vota, ¿no? Y si uno cuestiona un ascenso, inmediatamente lo califican, esa sí es mentalidad de Guerra Fría, de enemigo de las fuerzas militares, ¿no? Inmediatamente lo califican los amigos del uribismo como aliado del narcotráfico y del terrorismo, y como si uno estuviese manchando la honorabilidad del uniforme militar, ¿no? Nosotros, ¿qué hemos dicho? Hombre, si hay un oficial investigado, como el ascenso es una decisión política, no jurídica, obvio que si un general está condenado, pues no va a solicitar el ascenso, pues es de perogrullo, pues ¿qué va a solicitar? Pues es que se va para la cárcel. Pero un oficial que está comprometido en investigaciones, nosotros lo que estamos proponiendo en nuestro proyecto de modificación del sistema de ascensos es que ese ascenso se suspenda o se aplace mientras esa investigación termina, ¿no? Y ese oficial quede liberado o no de una responsabilidad disciplinaria o penal. ¿Por qué? Porque si se asciende y ese servidor público luego resulta condenado por graves violaciones a los derechos humanos, falsos positivos, homicidio fuera de combate, torturas, desapariciones, etcétera, ese oficial y ese Congreso que aprobó el ascenso de ese oficial, sí, eso sí, le están haciendo un daño a la legitimidad de las fuerzas militares. Y un daño Senador, no solo una nacional, pregunta. escúcheme, almirante, no pero solo ahora una nacional, pregunta que le sino quiero hacer. internacional. Por eso es que nos critican en la comunidad internacional, los organismos de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas o del sistema interamericano de derechos humanos. Su pregunta- Así que digamos, la
suspensión o el aplazamiento, si se quiere, es precisamente para preservar la legitimidad y el buen nombre de nuestras fuerzas militares. Un general de la República no puede terminar condenado, como ha ocurrido en muchas ocasiones. Es que de verdad estamos frente a un problema de legitimidad muy serio, y por eso, digamos, esa discusión de los ascensos bien vale la pena darla, digamos, con absoluta tranquilidad. Su pregunta, almirante, para irnos a comerciales. La primera, un senador de la República, cuando le abren una investigación, ¿lo suspende en el ejercicio de su cargo? Y la segunda pregunta, usted que ha estado en el Senado y ha aprobado el Senado de la República en plenaria los ascensos, ese proceso no se ha dado dentro de la democracia, que hay unas votaciones, hay un senador que estudia la hoja de vida del general, y ese senador de la Comisión Segunda que usted pertenece no va y hace una ponencia y averigua si esa hoja de vida está bien y hace todas las verificaciones. Almirante, por eso es que estamos proponiendo un proyecto de ley para reformar los ascensos. Yo lo leí, ojalá me invitara. Escúcheme. Yo lo leí, eso es volver político los ascensos. Pues dicho eso, me tengo que ir a comerciales. Le estoy respondiendo, ¿no? Por eso hay un proyecto de ley, para que eso se convierta en norma. Debería ser un asunto de criterio político del congresista. Por eso yo he votado en contra del ascenso de Nicasio Martínez y del ascenso del señor Zapateiro. Son las 9:44 de la noche. Dicho esto, este comentario sobre los ascensos, hablando del ejército, mañana está citado el ministro de Defensa, Diego Molano, para que entregue su versión ante el Congreso sobre la operación militar en Putumayo, en Puerto Leguízamo, en la que denuncian fallecieron 11 civiles que fueron presentados, dice la comunidad, como bajas en combates, disidentes de las FARC. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso en Zona Franca. A propósito de este tema, el candidato presidencial Federico Gutiérrez, igual que el presidente Duque, respaldó al general Zapateiro, mientras que Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández y el propio Gustavo Petro lo cuestionaron. Doctor Molano, dicho esto, hablando un poco del panorama en general, dice el senador Sanguino que ha dicho el general Zapateiro que hay muchos Zapateiro dentro del ejército. ¿Cuál cree usted que puede ser el resultado, que dicen es inédito porque no había existido un pronunciamiento similar? ¿Qué va a provocar en el ejército? Uno confía en que exista en general una vocación democrática dentro de las fuerzas militares de Colombia. Y cuando se está debatiendo que el general Zapateiro ha afectado el orden constitucional y que él anuncie que hay más zapateiros, creo que eso es una amenaza a la sociedad. No es amenaza. Y creo que es muy mal visto que cuando se está requiriendo su retiro del poder, anuncie que no importa que él se vaya porque muchos más van a hacer lo que él ha hecho. Creo que eso es muy grave para un régimen democrático. Creo que nos plantea serios temores en la estabilidad democrática, y creo que sí ameritaría que el general Zapateiro diga si está dispuesto a mantener el juramento de defender la Constitución en caso de que sea un candidato opositor quien llegue al poder. Mire, yo juré bandera cuando tenía 16 años y jamás violé ese juramento a la bandera. Y por el hecho de haberle contestado a un candidato como Petro unos trinos, no significa que haya roto el general Zapateiro el marco constitucional legal. A lo mejor el apellido Zapateiro está sonando muy fuerte, no al punto de el ruido de sables, pero va a haber otros generales que hagan exactamente lo mismo que Zapateiro, y tiene que haberlos, otros sargentos, otros cabos. Y está bien para el ejército. Para el ejército tiene que haber gente en los cuadros que salgan a defender la institucionalidad. Porque es que mire que el mismo presidente Duque no es que lo esté cubriendo, es que sencillamente está diciendo, aquí no se ha roto la institucionalidad. Y yo, si fuera el presidente Duque, también hubiera dicho lo mismo. Y el ministro Molano también debe decir lo mismo. Es que el general no ha roto la institucionalidad ni el marco constitucional legal. Usted trajo la sentencia del Consejo de Estado, la sentencia de la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que pasa? Que sí se plantea que un político de hoy, candidato presidencial, quiere
salir a hacer politiquería, dividiendo la institucionalidad y poniendo, repito, los cuadros, es decir, oficiales y suboficiales contra los soldados. No, el ejército es uno solo y el general salió a defender la institucional del Ejército Nacional y, por supuesto, de Contera, todas las Fuerzas Armadas de Colombia. Senador Sanguino. Sí, yo no creo que la institucionalidad del ejército sean los miembros del ejército que estén o que hayan resultado comprometidos en graves delitos y en graves violaciones del Código Penal. No creo que esa sea la institucionalidad del ejército. Pero él generalizó. La institucionalidad del ejército es el ejército, son las fuerzas militares de Colombia, ¿no? Y ellas merecen, por supuesto, todo nuestro respaldo y todo nuestro respeto, ¿no? Y ese respeto pasa por la censura de quienes violan el honor militar y de quienes violan las normas portando un uniforme y haciendo uso de las armas de la República. Ahora, yo le acepto esos argumentos al concejal Emel Rojas. Está muy bien que opine de esa manera respecto a lo que dijo Gustavo Petro. Se lo acepto al almirante en retiro, porque ya está en retiro y puede hacer uso de su vocería política y de los oficiales retirados del ejército, ¿no? Y eso hace parte de la controversia política. Que usted le diga que ese es un argumento politiquero, clientelista, ¿no? Que usted le diga que el candidato Petro tiene que responder por supuestos o eventuales delitos que haya cometido, que el almirante diga que tengan que responder por el pacto histórico y por Piedad Córdoba. Eso se los acepto a ustedes, pero no al general de mi ejército, al comandante de mi ejército no se lo acepto. Almirante. No se lo acepto. Almirante. No se lo acepto. Él no ha hecho eso. Porque Antonio. eso es violación del carácter Él ha no salido a deliberante defender- de la fuerza él ha salido a militar. defender Las la institución. armas del Estado no pueden usarse o no pueden acompañarse de ese tipo de aseveraciones políticas. Esa no es la Él está vocería defendiendo, él institucional está defendiendo de senador, nuestro ejército. Almirante Esa no es la vocería de nuestro Senador, Perdón, almirante. Una pregunta que yo les diría, almirante, concejales, ¿en qué momento cuando él dice senador no se valga de su investidura en violabilidad parlamentaria para pretender hacer politiquería con la muerte de nuestros soldados? A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de Un basura. hecho público. A ver, Es un- ¿dónde es un está hecho público defendiendo evi- ahí a la institución? es un hecho Él público entró evidente al plano de- del ataque Pero a ¿quién no ha un visto a Petro presidencial. recibiendo el Almirante. dinero en las bolsas? Pero ¿Quién no, es, no pero- lo vio? pero no es el general el indicado para decir esas cosas. Pero esa es la No es- no es el general el indicado para decir esas cosas. Él Él está está- defendiendo la institución, pero salió él a está- atacar un no, carro. Pero ¿sabe? No, ¿quién esa no no vio, es- quién esa no no vio es- ese video, doctor Esa Molano? no es- ¿Quién no vio ese video? ese no es el Pero tono. él no puede Entonces, si- entrar si en ese Petro- debate porque es el comandante del ejército. Claro. No puede Pero si ser Petro viene denigrado, a atacarlo no de puede forma- incidir en Almirante, el debate no importa. electoral. Almirante No Ordóñez, importa, para no irme a importa. comerciales, por favor. Sí puede, y le voy a decir por qué. Senador, ¿cuál es, usted que ha estado tanto desde el Ejecutivo, cuál es la función primordial de ese comandante del Ejército? ¿Cuál es la función primordial de ese comandante del Ejército? Yo se lo voy a decir, mantener la unidad y la moral de la tropa. Eso es su función principal. Lo demás de ganar guerras y todo eso es secundario. Eso es lo primero, porque con eso se ganan guerras, se logra que la gente vaya y ponga el pecho, que la gente sea capaz de defender este país de tanto bandido que hay por ahí suelto. Esa unidad es la que él está buscando. La unidad de la nación. Déjeme terminar. No, él como De la man- nación. No, pero perdóneme porque estamos hablando de por qué él intervino y dijo en un momento dado, generales me lo están poniendo acá y los soldados acá, que el fin último, como uno lo entiende, es poner a los soldados a que Almirante. recapaciten. Déjeme terminar, por favor. Poner a los soldados a que digan, claro, mi general está ya bien corrupto y yo poniendo el pecho y muriendo. Eso fue lo que él quiso decir. Eso rompe la unidad del Ejército Nacional. Un candidato que de pronto es presidente dentro de 3 meses, ¿qué ejército está esperando tener? Entonces Zapateiro lo que está haciendo, y yo lo respaldo, lo rodeo, y yo haría exactamente lo mismo si tuviera el uniforme. Defender la unidad y defender mi institución, porque si no los soldados no van a la guerra, ni los suboficiales ni nadie más. Hablando- Y eso es lo que estaba haciendo Zapateiro. Hablando del general Zapatero, la Procuraduría aún no se pronuncia sobre la declaración de él para definir si lo vincula oficialmente o no a una investigación por participación en política. Hacemos una pausa, ya regresamos para hacer las conclusiones sobre la polémica de la semana que corre por cuenta del comandante del Ejército. Ya regresamos.
Miraba Piedra en Villanueva. Son las 9:59 minutos de la noche, estamos ya entrando a los minutos finales de Zona Franca. Pues quiere entonces, concejal Rojas, ¿cómo va a terminar esto para el general Zapateiro? ¿Cómo lo ve usted? Lo pueden investigar, se va a determinar que no participó en política, y si yo hubiera sido general comandante del ejército, hubiera sido igual a Zapateiro. Si fuera presidente de la República, salgo a respaldar por la unidad, no solamente al general, sino a las Fuerzas Armadas de Colombia. La respaldo íntegramente. Senador Sanguino. No, yo creo que hay que bajarle el volumen a este tipo de discusiones. Yo creo que está en juego la estabilidad institucional del país, la estabilidad de nuestra democracia. Yo creo que hay que pedirle, por supuesto, al candidato Petro un poco de moderación en sus afirmaciones y en sus propuestas o en sus análisis de lo que ocurre en el país, pero también hay que pedirle a nuestros oficiales y en particular al comandante del ejército bastante moderación democrática, porque estas aguas en picada no conducen a buen puerto, ¿no? Y es la petición que yo les haría a ambos. Doctor Molano. Yo creo que en este mes que quedan de elecciones, al menos hasta la primera vuelta, se hace necesario que el señor presidente de la República, como comandante supremo de las fuerzas militares, se abstenga de seguir participando en política. Creo que ese es un mal mensaje que él envía a las tropas. Y creo que el general Zapateiro lo recibió mal del presidente, de creer que se podía participar tranquilamente en las elecciones. Creo que se hace necesario que los servidores públicos entiendan que se está jugando con la estabilidad democrática del país y que ese papel que los servidores públicos están jugando puede erosionar y explotar el Estado de Derecho. Rápidamente, almirante Ordóñez, por favor. Muchas gracias. Yo cerraría diciéndole pues, al país y sobre todo a los candidatos que cuidemos a las fuerzas militares. Las fuerzas militares son la columna vertebral de la democracia. Hay que mantenerlas alejadas de estos temas políticos. Pedirle a los candidatos que no las utilicen en sus discursos, o sea, no tienen por qué hacerlo. Y mucho menos que vayan a atentar contra la unidad, que es pieza fundamental del ejercicio que tienen que hacer las fuerzas militares en el país para poder respaldar cualquier sistema político que sea el que gane en las elecciones y como lo dice la democracia, pero no las coloquen ahí y no cuestionen, acusen con fundamento, pongan las quejas donde tienen que ponerlas y no generalicen porque le hacen un daño muy grande a la institucionalidad. Muchas gracias. Llegamos al final de Zona Franca. Esta noche con nosotros el vicealmirante Luis Ordóñez, expresidente del Cuerpo de Generales Retirados, el concejal de Bogotá, Emel Rojas, Jorge Molano, un reconocido abogado defensor de derechos humanos, y el senador del Partido Verde, Antonio Sanguino, hablando del general Eduardo Zapateiro, hablando de política y de Gustavo Petro, que ocupa la agenda de noticias en la contienda electoral. Llegamos al final de Zona Franca. A ustedes, como siempre, un placer por acompañarnos. Que tengan un feliz resto de lunes.